¿Cómo están? ¿Tranquilos? Bendecidos. Porque yo estoy nervioso, les cuento. Estamos bendecidos. Bueno. Es un placer para mí estar aquí delante de ustedes, poder traerles la enseñanza el día de hoy. Y estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad. Espero hacerlo bien, hacerlo como para Dios y que ustedes puedan entender, que puedan aprender algo nuevo de Dios hoy y que puedan tener algo práctico en sus vidas, ¿sí? Entonces, antes de empezar, antes de orar, vamos a leer en Proverbios 24, del 3 al 4. Bueno, pero antes de todo, ¿todos tienen Biblia? ¿O la mayoría? Sí. Bueno, tengo aproximadamente 30 minutos, entonces tengo bastantes versículos, entonces quiero que me ayuden para que así no rinda más el tiempo. ¿Proverbios qué? Proverbios 24, del 3 al 4. ¿Vas a tenerla? Bueno, Pastor, por favor, nos puede leer. Nos busca Proverbios 24, del 3 al 4. Proverbios 24, Del 3 al 4. 3 y 4. Le voy a pedir a otro hermano, ¿quién más por acá? ¿Quién tiene Biblia? Bueno, Jacob. Deuteronomio 10, del 12 al 13. ¿Tiene alguien más? ¿Yo? Primera de Pedro 4, del 2 al 3. Hermano Eleazar. Efesios 5, 15. ¿Están? Julia, qué pena, Deuteronomio 10, del 12 al 13. ¿12? Sí, del 12 al 13. Listo. Albeiro, me busca por favor. Primera de Juan 4, del 9 al 10. ¿Alguien más? Romeiro. ¿Romeiro? El señor está escondido. ¿No me quiere ayudar? Se lo olvidó leer. Efesios 2, del 4 al 5. Hermano Jair. Gálatas 6, del 8 al 9. Eso sería, y el otro lo busco yo. Listo. Entonces ahora sí. Vamos a orar y vamos a leer primero Proverbios 24, del 3 al 4. Dice así la maravillosa, poderosa palabra de Dios: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Bueno, vamos a orar. Padre amado, Dios mío todopoderoso, Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias por todos estos corazones, Señor, dispuestos hoy para escuchar de ti, Señor, para aprender más de ti, Señor, para amarte más, Señor. Gracias, Padre amado, disponnos, Señor, dale sabiduría, entendimiento, Señor. Abre sus oídos espirituales, Señor. Habla a sus vidas, Señor, y que cada día, Señor, podamos poner en práctica tu palabra, Dios. Hermanos, encomendamos este tiempo, Dios, en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy, como lo decía en la lectura, dice, me pone el anterior, por favor. Con sabiduría se edificará la casa. Entonces aquí la mayoría conocen sobre edificar, ¿verdad? El tema que vamos a tener, tema principal, es sobre la edificación, ¿sí? Vamos a hacer un paralelo entre una edificación de una casa y la edificación de una vida espiritual, porque el trabajo de edificación es tarea de todo creyente. Vamos a empezar con la edificación de una casa. A ver, quiero que ustedes me ayuden. Como dijo el pastor Ernesto, esta es escuela dominical y todos vamos a participar. Entonces, ¿qué materiales necesitamos nosotros para edificar una casa? ¿O cuáles son los materiales principales? A ver. Hierro. Hierro. No, materiales para construir. Materiales para construir. El hierro, el cemento, el bloque, La arena. Señora. La piedra. La piedra, bueno, sí. Pero hace falta algo, señora. El ¿Señora? Las bases. dinero,
maestro. No, vamos a hablar, bueno, si todo eso es importante. Las bases. Sí, los materiales entre el hierro, el cemento, pero falta algo porque llevamos las bases, las paredes, pero no tenemos techo. Las tejas. Eso es algo muy importante para una construcción, ¿verdad? Listo. Entonces, una construcción tiene tres partes muy importantes. ¿Cuáles creen ustedes que son? Las bases, las paredes y el techo. Ya les había dado la copia, pero bien. Listo. Los cimientos. Los cimientos son la fortaleza, ¿sí?, de la casa. Esto es lo que le da fuerza a una casa. Las paredes es lo que le da la forma a la casa, ¿sí? Las paredes protegen de los animales, separan los espacios, nos da privacidad. ¿Se imaginan ustedes una casa, una sola casa para todo el mundo? No había privacidad, ¿verdad? Cada familia no puede tener su propio espacio. También las paredes mejoran la apariencia. Después de que ya está el techo, la casa, todo, entonces ahí podemos empezar a decorar la casa, ¿cierto? El techo. ¿Qué creen ustedes que para qué sirve el techo? Cubrir. Para cubrir. Amparar, Proteger. proteger. De la lluvia, del sol, de que alguien nos tire una piedra en la calle, ¿sí? De todo lo que son cambios climáticos. Entonces, ¿ustedes creen que podemos construir una casa en cualquier terreno? No. Bueno, ¿se puede construir en un terreno pantanoso? No. Sí, se puede construir en un terreno Pero pantanoso. se cae. Sí. No, hay una forma que es con madera. Las personas han construido en terrenos pantanosos y entierran muchos palos hasta que llegue muy profundo. Y esto le da estabilidad al terreno, ¿sí? En zonas empinadas, montañosas, ¿se puede? Sí, se puede. Sobre el agua, ¿sí, cierto? Estaba leyendo, hay una tribu que se llama los Mahu y ellos viven en plataformas sobre el mar. Esta tribu, por decirlo así, ha mutado su parte interior. El vaso, normalmente, pues el vaso de todas las personas tiene una resistencia, ¿sí? Pero ellos, el vaso es el doble de grande que el de nosotros. Y esto ha hecho que ellos puedan sumergirse más de 60 metros bajo el agua para conseguir su alimento. Entonces, sí se puede construir sobre el agua. Bueno, entonces, después de que nosotros tenemos las paredes, el techo y las bases, ¿cuál es el paso a seguir? Iniciar la obra. Decorar la casa, ¿cierto? Hay personas que les gusta poner cuadros, hay personas que les gusta simplemente poner algo muy pequeñito, ¿sí? Hay personas que les gusta llenar todos los espacios de cuadros, de fotos, como las abuelitas antes que ponían los cartones de bachiller, la foto del nieto, de todo, y se llenaba toda la casa. Esta era la forma de ellos decorar su casa y se sentían felices, se sentían alegres. Entonces, ya hablamos de la edificación de una casa, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la edificación de una vida espiritual, porque la edificación, el trabajo de edificación, es tarea de todo creyente. Y para edificar una vida espiritual, nosotros también necesitamos materiales. ¿Cuáles creen ustedes que son? La palabra de La Dios. fe. La fe. Amor. Pero materiales. Algo que nosotros utilicemos. La Biblia, exacto. ¿Qué otra cosa? El devocional diario, la oración, la iglesia, la lectura de la palabra de Dios. Entonces, estos serían como los materiales básicos, digamos que los más importantes. Una vida espiritual también tiene tres partes muy importantes en el momento de edificar una vida espiritual. La primera es comprender. Pero, ¿qué vamos a comprender? Comprender qué es lo que Dios quiere para mí. Y también cómo quiere Dios que viva. La segunda es el conocimiento. Cuando nosotros sabemos, cuando nosotros conocemos cuánto Dios me ama y cuánto Él se preocupa por mí, nosotros vamos a tener alegría y paz en nuestro corazón. Y la tercera es la sabiduría. Si nosotros utilizamos la sabiduría de la Biblia
para nosotros tomar buenas decisiones, entonces vamos a estar a salvo. Esto es como si tuviéramos un techo sobre nuestra cabeza. Y antes de expandirnos un poco más en estas tres partes de la edificación de una vida espiritual, quiero que hagamos un paréntesis y veamos un problema. Un problema que se ha venido viviendo a través de los tiempos, hoy en día es muy presente, ¿sí? Y ese problema es que las personas se han envuelto en una mediocridad espiritual. Llega alguien, predica el Evangelio, manifiesta recibir a Jesús como su Salvador, pero se quedan ahí. Por decirlo así, simplemente tienen las bases, ¿sí? Pero no avanzan en la obra, no avanzan en la edificación, o se quedan solamente yendo cada 8 días a la iglesia, pero no se preocupan por estudiar la Biblia, qué me dice Dios, por tener el devocional, ¿sí? No se preocupan por llevar una relación personal con Dios, por orar, decirle: Dios, enséñame a vivir. Dios, ¿qué quiere que yo haga? ¿Cómo quiere que yo viva? Y por eso es muy importante que nosotros le prestemos atención a estas tres partes: comprender, conocer y la sabiduría de la Biblia. Entonces, ahora sí, vamos a ver un poco más a fondo las tres partes para la edificación de una vida espiritual, porque el trabajo de edificar es tarea de todo creyente. El primero es comprender. Ahora sí, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Vamos a leer en Miqueas 6:8. Yo se lo voy a leer. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Presten atención. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En otras palabras, Dios nos pide que seamos justos, que obremos en justicia, pero no en la justicia de nosotros, porque la justicia que nosotros aplicamos en realidad muchas veces no somos justos, creemos ser justos. Dios quiere que seamos justos, que obremos en la justicia de Él, que es la verdadera justicia. Dios también quiere que seamos misericordiosos, así como Él ha sido misericordioso con nosotros, así como todos los días nos muestra misericordia. Y también quiere que nos humillemos ante Él, que reconozcamos su gloria, que reconozcamos que Él es grande, que sin Él nada somos. Vamos a leer en Deuteronomio 10, 12, 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Listo. Aquí vemos 5 puntos muy importantes. Antes de seguir, ¿me están escuchando bien? Porque es que el micrófono está lejos y a veces hablo muy pasito. Entonces, bueno, 5 puntos muy importantes. El primero, temer a Jehová. ¿Lo puedes pasar a todos? El primero, temer a Jehová. En Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. El número 2, andar en sus caminos. En el Salmo 128 nos dice: bienaventurado todo el que teme a Jehová y anda en sus caminos. O sea que andar en los caminos de Dios, ¿es bueno o es malo? Es bueno, ¿cierto? Bienaventurado, dichoso el que anda en sus caminos. Voy en el 2, el número 3, que lo ames. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Nos lo dice en Deuteronomio y también nos lo dice en Mateo. Es el primer y gran mandamiento. El número 4, que le sirvas. En Romanos 12:11 encontramos, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor.
Y el número 5, que guardes sus mandamientos. El Señor Jesús allá en Juan 14:5 dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que guardar los mandamientos es una muestra de que nosotros amamos a Dios, ¿sí? Entonces ya vimos qué es lo que Dios quiere de mí. Quiere que obremos en justicia, misericordia, que reconozcamos su grandeza. Dios quiere de ti que temas a Jehová, que andes en sus caminos, que lo ames, que le sirvas y que le guardes. ¿Sí? Estas son algunas de las cosas que Dios quiere de ti. ¿Sí? Hay mucho más. Pero también vamos a ver cómo desea que vivas. En 1 de Pedro 4, del 2 al 3, que no tiene, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Amén. Lo pasas a los 2, por favor. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. O sea que Él, ¿cómo quiere que vivamos? En el Espíritu. Él no quiere que vivamos en la carne. Entonces piense, ¿será que usted está viviendo en la carne? ¿Será que estamos viviendo en la carne? ¿Qué estamos haciendo? Vamos a ver Efesios 5:2. ¿Se lo di a alguien? ¿No? Bueno, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar en amor. Aquí también en otras versiones lo vemos como vivir, ¿sí? El andar hace referencia a vivir en amor. Vimos antes que no debemos vivir en la carne, ahora que debemos vivir en amor. Efesios 5:15. Efesios 5:15 dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino con sabios. Amén. Mirad pues con diligencia cómo vivas, cómo vivir, ¿sí? No como necios, sino como sabios. Y ya vimos un poco de cómo quiere Dios que vivamos y qué quiere Dios de mí. Ahora vamos a ver la siguiente, que es conocer. Y cuando nosotros conocemos cuánto nos ama Dios, vamos a tener alegría y paz en nuestro corazón. Las personas, después de que reciben a Jesús, necesitan empezar un proceso, ¿verdad? Pero a veces como que no vamos hacia empezar ese proceso, sino que tenemos tantos problemas, hay tantas cosas alrededor que hacen que esas bases se queden ahí y que la persona se aleje de Dios. Y esa lejanía no va a permitir que esa persona pueda conocer cuánto le ama a Dios, ¿sí? Los problemas lo van a llevar hacia otro lado, hacia otros pensamientos. Y vamos a ver 4 versículos que nos hablan un poco sobre cuánto nos ama Dios. El primero es en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a ver 1 de Juan 4, del 9 al 10. El amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Alguien dijo por ahí que el que ama primero ama más, ¿verdad? Y puede ser cierto. Dios nos amó primero. ¿Quién nos ama más? Dios nos ama más, ¿verdad? Dios nos ama más que cualquier persona del mundo. Efesios 2, del 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor
con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Y para concluir vamos a ver Juan 3:16. ¿Alguien se lo sabe? De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Exacto. Porque de tal manera, aquí la palabra de tal, el escritor no encontró otra palabra más grande que pudiera expresar el amor de Dios. De tal, ¿sí? Es algo inmenso, es algo que no podemos comprender. O sea que Dios nos ama inmensamente, tanto así que entregó a su Hijo, nos amó primero y quiere que nosotros también le amemos, que edifiquemos nuestra vida, porque el trabajo de edificación es tarea de todo creyente. Ahora vamos a ver la sabiduría, pero no la sabiduría de nosotros, la sabiduría de la Biblia, porque hay caminos que al hombre parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Usemos la sabiduría de la Biblia. Cuando nosotros la usamos para tomar buenas decisiones, estamos a salvo. Vamos a ver Gálatas 6, del 8 al 9. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Amén. Entonces, el que siembra para la carne, el que toma decisiones para su gozo, para satisfacer sus deseos, para su propia vida, está sembrando para la carne, ¿sí? Pero el que toma decisiones para el Espíritu, el que toma decisiones de leer la Biblia, de orar, de pedir por su familia, por sus hijos, el que toma decisiones de hacer su devocional, está orando para el Espíritu, ¿sí? Está tomando la sabiduría de la Biblia. Y dice, no nos cansemos de hacer el bien, ¿sí? No nos cansemos de buscar a Dios, no nos cansemos de ayudar a las personas, no nos cansemos de trabajar en la edificación de nuestra vida espiritual. En Efesios 4, 25 al 28, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Aquí hay una decisión. ¿Cuál es? Desechar la mentira. Porque somos miembros los unos de los otros. Aquí hay otra decisión. Airaos, pero no pequéis. Pasa mucho en las parejas que cuando estamos empezando nuestra vida matrimonial nos airamos, ¿verdad? Porque a veces la convivencia, la comunicación no es como debería ser. Entonces nos da tanta piedra, ¿sí? Que, uy, pero ¿por qué no hace como yo le digo? Pero ¿por qué no hace como yo le digo? No es que me haya pasado a mí, ¿no? Sino que es un ejemplo. Entonces, es algo que nos da rabia, ¿verdad? Nos da rabia. Nosotros con mi esposa, yo le comentaba a mi esposa que después de que cumplimos 5 años de casados, como que si hubiera habido una burbuja que explotó y ya, como que se calmó todo. Antes de esos 5 años siempre teníamos bastantes, no peleas, sino diferencias, ¿sí? Ahora ella dice, no, esto es así, yo le digo, ah, bueno, entonces es así. Entonces, airaos, pero no pequéis, ¿sí? Podemos hablar, podemos expresar lo que nosotros sentimos, pero no llegar al punto de tratar mal a la persona, de pegarle. No solamente en nuestra casa, también afuera, ¿sí? Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y esta es una decisión muy importante, ¿sí? Debemos decidir pedir perdón. Debemos decidir perdonar. No es fácil, pero Dios nos pide que lo hacemos, que tomamos esta decisión. Dice, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno,
para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y aquí ya tendríamos las bases, las paredes y el techo en la edificación de nuestra vida espiritual. El trabajo de edificación es tarea de todo creyente. Y después de que nosotros ya tenemos en nuestra vida espiritual ya estas bases, estas paredes y en nuestro techo, necesitamos empezar a decorar nuestra casa. Muchas personas se preocupan por decorar la casa por dentro, ¿sí? Que los cuadritos, que las cositas, que los muebles bonitos. Las mujeres se preocupan mucho por la cocina, que las ollas, ¿sí? Que ollas que no les hagan mucho trabajo, que todo sea más fácil, ¿verdad? El horno. Bueno, algunos hombres también, ¿no? Porque ya me están mirando porque yo también cocino. Eso está bien. Pero entonces nos preocupamos por esa decoración de nuestra casa, pero también debemos decorarnos por esa decoración de afuera, ¿sí? Nuestra vida espiritual, como que estamos mostrando a las personas inconscientemente, porque conscientemente yo digo, voy a ir a la iglesia, entonces me voy a portar de esta manera. Cuando salgo, inconscientemente me porto de otra manera, ¿verdad? Pero entonces tenemos que todo sea unánime, ¿sí? No vamos a decorar nuestra casa por fuera de una forma y por dentro de otra forma, ¿cierto? Siempre tratamos que todo vaya acorde. Aunque claro que ahorita las casas no las decoran mucho por fuera porque los impuestos se los comen, ¿verdad? Pero se trata de decorar lo más bonito que se pueda. Y ya decoramos nuestra casa, ya tenemos todo lo necesario para nuestra casa. Ahora necesitamos prestar atención en nuestra vida espiritual, la edificación de nuestra vida espiritual. Ahora necesitamos prestar atención a lo que Dios nos dice, ¿sí? Y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, lo que Dios nos dice y lo hacemos, Él nos compara allá en Lucas 6, 46 al 48 con una persona sabia, una persona que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los vientos, vinieron los ríos y su casa prevaleció. Pero cuando nosotros no escuchamos su palabra, cuando la rechazamos, Dios nos compara a una persona insensata, a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron vientos, vinieron ríos, ¿y qué pasó? Hubo gran desastre. No lo peleé, por favor. ¿Sí? Lucas 6, 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Siguiente. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Siguiente. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamentos, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces es importante prestar atención a lo que Dios nos dice. Y ya para terminar, José nos puede buscar por favor 2 de Timoteo 2:15. Necesitamos presentarnos a Dios. Necesitamos presentarnos a Dios de una forma. Ya la vamos a ver. 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios como Aprobado. aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando usted pasa por la calle y ve una casa de los cimientos, usted no le presta atención, ¿verdad? Pero cuando usted va y ve una casa que está bien decorada, que está atractiva, ¿qué hace? Detalla, ¿verdad? Dice, uy, esa casa está bonita. Así pase de una vez, pero dice, uy, esa casa está bonita, ¿verdad? Así mismo es nuestra vida. Dios ve nuestra vida como está, ¿sí? Dios ve si nosotros estamos con los cimientos, pero estamos alejados. Dios ve si nosotros estamos edificando nuestra vida.
nuestra vida espiritual, porque el trabajo de edificación es la tarea de todo creyente. Y si alguno no es creyente, hoy es el momento, ¿sí? Esta es la oportunidad de poder empezar con esas bases que es Cristo, recibiendo a Jesús en su corazón, ¿sí? Hoy puede empezar, hoy es la oportunidad, y muchos dirán, no, pero mañana también puedo, pero ¿y si no hay un mañana, qué pasa? ¿Verdad? Es mejor hacerlo hoy. Exacto, entonces procuremos procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Procura presentar tu edificación, tu vida espiritual a Dios aprobada, ¿sí? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y quizá usted pensará, bueno, pero ¿yo cómo lo hago? Si yo no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que los niños, que mi esposa, que el estudio, ¿verdad? Pero siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Si usted lee un capítulo, usted dice, no, voy a sacar un momentico y voy a leer un capítulo. Un capítulo, usted lo mínimo que se va a demorar son 3 minutos. Y algo va a aprender. Si lo lee todos los días, son 3 minutos por 6 días. ¿Cuánto sería, matemáticos? 12 minutos. 12 minutos, 18 minutos. ¿Sí? Entonces sí hay tiempo, ¿verdad? Pero si no dijimos ya no son 3 minutos, sino 5 minutos, 6 por 5, 30 minutos. Ya leímos la Biblia media hora, ¿sí? Quizás sea poquito para una semana, pero empezamos con algo. Lo importante es empezar. La oración. Nosotros podemos orar en cualquier momento de nuestra vida. Cuando estamos caminando, ¿sí? Por la mañana podemos empezar. Nos levantamos un momentico, oramos, Dios, gracias por darme la vida, ¿sí? Lo que queramos decirle a Dios. Y así mismo podemos leer, estamos empezando a hacer nuestro devocional, ¿sí? Y ya al hacerlo todos los días se convierte en un hábito. Y ya no van a ser 2, 5 minutos, sino ya va a decir, no, me levanto 5 minutos antes y tengo mi devocional de 10 minutos. ¿Sí? Es cuestión también de creatividad. Necesitamos empezar con algo. Igualmente la lectura. Bueno, ya vimos la oración, la lectura y nuestro devocional. Fácil, no va a ser. Levantarnos temprano nos da pereza muchas veces, ¿sí? Nos da sueño, nos sentimos cansados. Pero Dios, así como le dijo a Josué, Él va a estar con nosotros. Amén. Él nos va a fortalecer. Amén. Y Dios es fiel para con todos. Amén. Vamos a orar y vamos a poner delante de Dios lo que sigue y lo que aprendimos hoy. Pastor, ora por favor. Poderoso, maravilloso Señor, gracias. Gracias por nutrirnos a través de tu palabra y utilizar a este siervo, Señor. Gracias por su vida, gracias por su esposa, gracias por esa vida que se está gestando, gracias por su niña. Señor, gracias por él. Guárdalo, protégelo. Y ahora, Señor, que se haga carne ese mensaje que hemos recibido, Señor. Señor, que lo apliquemos a la obediencia, Padre bendito. En el glorioso, poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, el cual damos gloria y honra. Amén. Amén y amén. Amén. Gracias.